Bienvenidos al podcast de actualidad del día 25 de noviembre. Hoy hay bastantes noticias. Tenemos novedades sobre el intento de asesinato cometido contra Alejo Vidal Cuadras, también sobre la tensión que han generado las palabras de Pedro Sánchez contra Netanyahu. Ha sido felicitado, por cierto, por el grupo terrorista Hamas. Todo queda entre gente pues parecida. Aquí pactan con Bildu, pues ¿por qué no también llevarse bien con Hamas? La respuesta que ha dado Abascal, todo eso lo veremos en política internacional. Hablaremos del asalto al poder judicial, de lo cual tenemos que extendernos bastante. También hablaremos de Ione Belarra, ya están prácticamente seguros de que van a ir por separado. De una pequeña venganza de Yolanda Díaz contra Ione Belarra, con un nombramiento particular. De Bildu, porque van a exigirle a Pedro Sánchez que se ponga las pilas si quiere tener una legislatura tranquila. En general, numerosas noticias, también tendremos una de economía, concretamente el vacío que hay en la seguridad social para el pago de las pensiones. Empezamos con el esclarecimiento, que poco a poco vamos enterándonos más cosas del intento de asesinato de Vidal Cuadras. Naraya G, de criarse en una comuna hippie en Granada, a planear el ataque a Vidal Cuadras. El detenido se crió junto a su padre adoptivo en Beneficio, una comunidad que vive al margen de la ley en la Alpujarra. Naraya G, el hombre que supuestamente orquestó el atentado contra Alejo Vidal Cuadras, no estaba de paso u oculto en Lanjarón, donde los agentes de información le detuvieron, junto con su novia de origen británico. Al parecer, este joven español, seguidor radical del chiismo, una rama del Islam, vivió en la provincia granadina desde niño, según revelan fuentes de su entorno. Se crió junto a su padrastro, un judío oriundo de Israel, en una conocida comuna hippie llamada Beneficio. Menudo batiburrillo de cosas. El padrastro, un judío israelí, el radical chií. No me malinterpretéis, no me río de lo que ha pasado con Alejo Vidal Cuadras. Me río de las circunstancias, ¿no? Del batiburrillo de cosas que estamos viendo aquí. La novia inglesa, es que lo tiene todo, le falta únicamente pues ser racializada, que dicen ahora. Su padre adoptivo, que se marchó a Israel, acogió al joven después de que su madre falleciese en el parto. Así, convivieron durante varios años en esta comunidad, situada en las localidades de Cañar y Orgiva, poco después de que ésta surgiese, una aldea sostenible, ecológica y autogestionada. Nada bueno puede salir de los hippies. Los hippies, nada. Una gente que está todo el día dándole a los porros tiene que tener el cerebro licuado ya. En ella viven unas 200 personas. Desde la distancia, según han relatado medios locales, se advierte como una especie de campamento de furgonetas, tiendas de campaña, chabolas, y algunos han intentado construir de manera más profesional. Esos serán la pequeña burguesía de la comuna hasta de hippies. Predican el amor libre, consumen marihuana, viven al margen de cualquier regla social. Tanto así que incluso ha sido refugio de prófugos de la justicia. La Guardia Civil detuvo en la comuna a un francés de 23 años buscado por asesinato. Una vida ostentosa. Un caso aislado se excusaron los habitantes de este singular lugar. Esto ya de los casos aislados, lo de Irlanda también nos lo intentaron vender como un caso aislado, lo de Francia otro caso. Ya está bien de casos aislados. Lo que tal vez no sospechaban los adeptos más jóvenes, en que según los investigadores, es el cerebro que intentó el asesinato del exdirigente del PP catalán y fundador de Vox. La causa, sin embargo, todavía es una incógnita para la policía. De sobrevivir a partir de lo que el medio natural le daba en la comuna, pasó a tener una vida ostentosa y una gran pasión por la tecnología y los coches de alta gama. En diversas imágenes aparece conduciendo coches valorados en decenas de miles de euros. Poco después se instaló con su pareja en Lanjarón. Vivían desde hace un tiempo en un piso de alquiler, donde la policía le detuvo. Llevaba al menos 2 años trabajando en una empresa localizada en la localidad, especializada en litigios penales y civiles. Descartan el encargo iraní. Pese a los vínculos de Naraya con la religión que predomina en Irán, o las acusaciones de Alejo Vidal Cuadras, la Policía Nacional ha descartado casi por completo que detrás del intento del asesinato al exdirigente del PP y fundador de Vox hubiese un encargo del régimen de Teherán. Los sucesivos errores cometidos por los detenidos llevaron a pensar a los investigadores, sobre todo en el caso del detenido en Granada, un hombre español y seguidor del chiismo, la rama del Islam mayoritaria en Irán, en el atentado de Vidal Cuadras son en realidad un grupo de fanáticos. Errores en el atentado. Lo explican señalando las fuentes consultadas. El primero de ellos, según ha desvelado este miércoles, en lo que los servicios de seguridad del Palacio de Zarzuela identificasen 2 días antes del ataque a un sujeto en las inmediaciones del complejo,
a un hombre que conducía la misma moto que usó el sicario para huir de Núñez de Balboa tras disparar a Vidal Cuadras. Todo ello sin una aparente causalidad. A este movimiento fortuito se sumó la ejecución del plan, indican las mismas fuentes. El sicario, presuntamente contratado por el detenido de Lanjarón, solo realizó un disparo que no causó la muerte del supuesto objetivo y huyó del lugar en una motocicleta. Cuando son sicarios profesionales suelen volver a disparar otra vez para cerciorarse de que... Lo que pasa es que aquí probablemente hayan contratado a alguien de la delincuencia común, el francés aquel del que hablaban. Francés de origen argelino, creo, o marroquí. Unos dígitos que no, tunecino, perdón. Unos dígitos que condujeron directamente a uno de los detenidos, en concreto al joven de 22 años de Fuengirola. Un cuarto implicado. Errónea fue también la operación de huida que trazó el supuesto planificador del atentado y seguidor del chiismo. Una vez el sicario disparó a bocajarro contra Vidal Cuadras, inició una huida a toda velocidad con un coche alquilado, que fue advertido por exceso de velocidad. El hombre y su mujer, de origen británico, con la que convivía en un piso de alquiler en Lanjarón, dejaron aparcado el coche en una explanada. Sin embargo, no podía estar en esa zona puesto que estaba siendo acondicionada para acoger una feria agroalimentaria y de la miel. Las gestiones del ayuntamiento para dar con el paradero de sus propietarios condujo hasta una agencia de alquiler de vehículos de Málaga y más tarde hasta los investigadores, que acabaron atando cabos sobre la implicación de Nayara G. En definitiva, aseguran fuentes próximas al caso una serie de decisiones y fallos que impiden que los expertos del CGI relacionar el atentado con el régimen de Teherán, pese a la denuncia de la víctima, quien aseguró que no tenía otros enemigos en su declaración ante los agentes. En cualquier caso, está siendo instruido por el juez Francisco Jorge de la Audiencia Nacional, quien investiga el intento de asesinato como terrorismo. Este viernes, los 3 detenidos pasaron a disposición judicial y la Policía Nacional continuó investigando. De todas formas, es preocupante que sea tan fácil para gente que es, vamos a decir, poco avezada en este tipo de acciones y que por lo tanto no están bajo la lupa de la policía, atentar contra una autoridad. Realmente es bastante preocupante que sea tan fácil hacer lo que han hecho. Continuamos ahora con una nota de Voz Populi y habrá datos que se repitan sobre los que pasaremos por encima. La policía identifica a Mehrez A como el sicario que intentó matar a Alejo Vidal Cuadras. Mehrez A, franco-tunecino de 37 años, es el hombre más buscado por la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene identificado desde hace años al sicario que fue contratado para matar a Alejo Vidal Cuadras. Mehrez A, un tunecino con nacionalidad francesa de 37 años, que ya era buscado en Francia por otro asesinato. Y si era buscado en Francia por otro asesinato, ¿qué hacía libre por España deambulando a su antojo? Este hombre llevaba días siendo el centro de las pesquisas y ahora los investigadores tratan de averiguar si consiguió salir de España tras disparar al fundador de Vox o si se mantiene oculto en algún lugar de España. Lleva varios años buscado por las autoridades francesas por su implicación en diversos episodios contrarios a la ley, incluido un asesinato en las proximidades de París. Los servicios de información internacionales consideran que, desde entonces, ha recorrido diversos países europeos y africanos en una constante huida de la justicia. En concreto, ubican su rastro en Bélgica, Francia, Túnez y Marruecos. Bueno, pues, ¿qué ubican? Si están dudando entre 4 países, muy bien ubicado no está. Llegó a nuestro país contratado para perpetrar el asesinato de Alejo Vidal Cuadras a plena luz del día y en el corazón de Madrid. Fue contactado, según las pesquisas, por el joven detenido en Lanjarón, que es del que hablábamos antes. La identidad del sicario fue revelada por el analista Alvise y confirmada a Voz Populi por fuentes próximas al caso. Mehrez disparó a Vidal Cuadras y se marchó solo. Según los indicios que maneja la policía, Mehrez y este joven detenido en Lanjarón, vinculado al chiismo, realizaron durante días vigilancias en la calle Núñez de Balboa. Las cámaras de seguridad reflejan todos estos movimientos y también muestran que Mehrez disparó a Vidal Cuadras y se marchó solo en la moto de la marca BMW, que eso hablamos los días anteriores. Los pasos de Mehrez se pierden en esta localidad madrileña que se encuentra a más de 30 kilómetros de la capital. Todos estos pasos han sido delimitados gracias al trabajo de los agentes de la Comisaría General de Información y la Brigada Provincial de Información, que en las últimas semanas han trabajado con ingente documentación y material. Esclarecer el caso de Vidal Cuadras ha sido la principal prioridad. Y como todo lo demás, lo hemos visto en la nota anterior, lo dejamos por aquí. Y si los próximos días encontramos más noticias relacionadas con el caso, pues las iremos comentando. Ahora toca hablar del tema del asalto a la justicia. La gran mayoría de los fiscales firman un comunicado en apoyo a sus compañeros señalados por PSOE y Junts.
22 de los 29 fiscales de anticorrupción, es decir, el 75% aproximadamente, han firmado este viernes un comunicado en el que han manifestado su profunda preocupación por la vigencia del Estado de Derecho y han mostrado su apoyo a los fiscales del golpe separatista que reclamaron amparo institucional al fiscal general del Estado por las acusaciones de la UFAR. En el escrito, los firmantes han expresado su reconocimiento y apoyo a los fiscales intervinientes en todos los procedimientos vinculados o derivados del denominado procés. A quien tienen que escribir, ojalá manden cartas a Europa. Hay que bombardear Europa de cartas, de asociaciones de fiscales, de jueces y tal. Ya han aprobado los ataques injustificados que vienen recibiendo, así como la amenaza de fiscalización política al desempeño de sus obligaciones profesionales. Además, han mostrado su firme compromiso en defensa de la división de poderes, del principio de igualdad en la aplicación de la ley y en defensa de la independencia de los tribunales. El texto tiene lugar después de que la semana pasada los fiscales del Tribunal Supremo, que estuvieron a cargo de representar al Ministerio Público en el juicio del procés, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno, reclamaran a Álvaro García Ortiz que, en su condición de fiscal general del Estado y presidente del Consejo Fiscal, previa audiencia de este órgano, les concediera amparo institucional frente a las comisiones de investigación parlamentarias pactadas por PSOE y Junts. Pero no queda aquí la cosa. El Supremo frena al Gobierno, no admitirá la querella de Sumar contra el Consejo General por rechazar la amnistía. El Tribunal Supremo no admitirá la querella de Sumar, partido en el Gobierno, contra los miembros del Consejo General del Poder Judicial por supuesta prevaricación administrativa, y es que esta querella no goza de un mínimo sustento jurídico. Los socios de Pedro Sánchez la han tramitado con el único objetivo de atacar, una vez más, a los jueces desde el Ejecutivo. El partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz ha presentado una querella en el alto tribunal contra los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que se mostraron críticos con la ley de amnistía pactada por Pedro Sánchez y Carles Puigdemont y el acuerdo que hablaba de la UFAR. Uno de los partidos que forman parte del Gobierno de España arranca así su persecución al Poder Judicial y lo hace contra los vocales que votaron a favor de ese texto y contra el presidente interino Vicente Guilarte. Concretamente, Sumar ha llevado a cabo acciones legales contra Guilarte. Pero no queda aquí la cosa, nuevamente os digo, no, que esto va a traer bastante cola. Alarma en el Gobierno la inhibición de campo en el Tribunal Constitucional, da alas a la justicia europea para tumbar la amnistía. La abstención preventiva del exministro y actual magistrado del Constitucional deja una mayoría de solo 6/4 a favor de la ley y sobre todo allana el camino al Tribunal de Justicia Europeo para impugnarla. Bueno, una buena noticia por fin, ¿no? El Gobierno conoce desde hace meses que el exministro de Justicia y actual magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, sigue en el no a la ley de amnistía porque así se lo ha transmitido él en privado a sus compañeros en el alto tribunal y a diversos altos cargos socialistas, pero el Ejecutivo confiaba en que el actual presidente, Cándido Conde Pumpido, le convencería in extremis para que apoyase la medida de gracia. En el peor de los casos, Pedro Sánchez esperaba que Conde Pumpido retrasase la inhibición del exministro socialista hasta que lleguen, a lo largo de 2024, los posibles recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que presenten el Tribunal Supremo y los distintos jueces y tribunales catalanes competentes sobre el referéndum ilegal. Por eso, el paso adelante de Campo preocupa, admiten en Voz Populi, a fuentes socialistas. No tanto por la inhibición en sí, sino porque sea ahora, porque el PP ya puede usarlo en sus recursos al Tribunal Constitucional y sobre todo porque la Sala Segunda del Supremo, presidida por Manuel Marchena, tenga de antemano un elemento más que añadir a la cuestión prejudicial que llevará ante el Tribunal de Justicia a la Unión Europea en cuanto la ley sea publicada en el Boletín Oficial del Estado y antes de aplicar la amnistía a Carles Puigdemont. No es un argumento menor, admiten las citadas fuentes socialistas, que el ministro de Justicia firmante en 2021 de los indultos a Oriol Junqueras, un decreto donde decía negro sobre blanco que la amnistía es claramente inconstitucional en España, sea parte de las deliberaciones antes de que los principales recursos se registren en el alto tribunal. La Moncloa y el PSOE no esperaban su intento de quitarse de medio de forma preventiva el amparo de un recurso ante el Constitucional contra la ley de amnistía presentado por un particular, dando así pie al Partido Popular a pedir también las recusaciones del propio presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido, y a la magistrada Laura Díaz. Lo cierto es que la mayoría progresista del Constitucional sin Campo, 6 frente a 4 magistrados, se enfrenta a una verdadera encrucijada. Si acepta la inhibición del exministro, uno de los suyos, se arriesga a un efecto cascada de recusaciones, por más que ni Conde Pumpido ni Díaz hayan formulado declaraciones públicas previas sobre la inconstitucionalidad.
Pensad que si cambia un poco el viento de Sino, Cándido, Conde Pumpido y Díaz podrían enfrentarse a acusaciones de prevaricación, por haber dicho que algo que es claramente inconstitucional no lo es. Que es que también están jugando con fuego, ¿eh? Si la mayoría progresista niega a aceptar esa inhibición, se arriesga a que Juan Carlos Campo acabe votando en contra de la ley con el bloque conservador y, por extensión, se arriesga a que la sentencia de constitucionalidad de la ley salga solo por 6-5 y con 5 votos particulares en contra. Que haya este juego de política con la justicia es muy lamentable y muy triste, y demuestra que no hay ningún tipo de independencia judicial. La última instancia judicial de la Unión Europea va a tener que decidir no solo sobre el argumento principal de los contrarios a la ley de amnistía, sino que deberá abordar la supuesta arbitrariedad que supone haber legislado solo por necesidad de 7 votos de Junts per Catalunya, algo que sorprendentemente señalan fuentes jurídicas, el propio Sánchez y el PSOE se empeñan en reconocer públicamente. De hecho, hice un vídeo ayer para este canal, no, el principal, en el cual recojo las declaraciones de Pilar Alegría y Óscar Puente, y además lo vimos en el podcast de ayer, que es este de aquí, el que pone ridículo. Óscar Puente y Pilar Alegría dejan vendido a Pedro Sánchez, donde reconocen abiertamente que lo han hecho porque necesitaban los votos. Ojalá veamos... Es que claro, cuando hablamos de que Sánchez se tiene que sentar en un banquillo, se tiene que sentar Sánchez. Se tiene que sentar probablemente en un futuro Cándido Conde Pumpido. El hijo ya de momento ya le están investigando, aunque cuente con amiguitos dentro de la justicia. Se tiene que sentar Félix Bolaños, Yolanda Díaz, que fue la primera en reunirse con Puigdemont. Tanta gente que se tiene que sentar en un banquillo. Ojalá lo veamos, pero es complicado. Y visto cómo están asaltando el Poder Judicial, ahora toca hablar de Podemos. Dos noticias concretamente. Yone Belarra anuncia que Podemos irá por libre en bloque de la izquierda tras salir del gobierno. Los morados culpan al PSOE de su salida del Ejecutivo. La secretaria general de Podemos, Yone Belarra, ha asegurado que su partido actuará a partir de este momento con autonomía y ha arengado a los suyos para seguir trabajando y mirar frente a frente al PSOE. Aceptamos el golpe y pasemos página, ha reclamado la líder de los morados, donde ha reiterado que es un error político que Podemos haya quedado fuera del segundo gobierno de coalición. Mucha gente nos necesita y solo tiene a Podemos. Necesita una izquierda transformadora que no se conforme con la propuesta conservadora del PSOE. Realmente no hay diferencias programáticas entre Podemos y Sumar, por más que se encarguen de repetirlo. Ya ha recalcado que a partir de este momento Podemos se pone a trabajar con autonomía para volver a gobernar y reconstruir el bloque democrático que el PSOE ha roto. Son tan democráticos que simpatizan con la tiranía castrista o con la narcotiranía chavista o con el Frente Sandinista y todas estas cosas, o directamente con el grupo terrorista Hamas. La portavoz de Bildu, Merche Izpurua, no ve mal que Podemos intente preservar su autonomía y negociar durante esta legislatura con el PSOE al margen de Sumar, porque así el bloque de izquierdas sería mayoritario dentro del bloque de investidura y tendría más peso para presionar a los socialistas y obligarles a impulsar políticas eminentemente progresistas. ¿Cómo de escorado tienes que estar? A la extrema izquierda para que el PSOE te parezca de derechas. ¿Cómo de extremista tienes que ser para considerar al PSOE de derechas? Es que es tremendo. Y más al PSOE de Pedro Sánchez, que está totalmente echado al monte. Así lo ha expuesto Izpurúa en una entrevista al programa Parlamento de Radio Nacional, recogida por Europa Press, en la que subraya que Esquerra, Bildu y BNG suman en total 14 diputados, 2 más que los que reúnen Junts y el PNV, el bloque más tradicional y conservador dentro de los socios de investidura de Sánchez. Y la vendetta de Bustinduy de perder Europa por las purgas a ocupar el ministerio de Belarra. Bustinduy ganó las primarias de Podemos para las europeas y después dio un paso atrás tras el choque con Errejón. La historia de Pablo Bustinduy, nuevo ministro de Derechos Sociales, tiene algo de justicia poética. El político madrileño que llegó al Congreso de los Diputados gracias a la irrupción de Podemos salió de la primera línea en 2019 por la guerra interna entre pablistas y errejonistas. Bustinduy sonaba como candidato de Unidas Podemos para las elecciones europeas, pero la cúpula lo descartó y entregó la candidatura a María Eugenia Rodríguez Palop. El dirigente evitó protestar, pero se alejó del partido y 4 años después ha vuelto como uno de los principales dirigentes de Sumar, ocupando el ministerio que hasta la semana pasada controlaba Yone Belarra. Bustinduy, conocido en Podemos como Busti, ascendió a la política nacional tras cursar Ciencias Políticas en la Complutense, auténtica cantera del Partido Morado,
hijo de la exministra socialista de Sanidad Ángeles Amador y de un conocido ingeniero y profesor universitario. Se especializó en Podemos como referente en asuntos de política internacional. En 2019, Errejón y Carmena anuncian la creación de Más Madrid y el Partido Morado se incendió. La gran mayoría de líderes territoriales pidió a la cúpula evitar una guerra fratricida y sin cuartel contra Errejón y los suyos. Propusieron una alternativa construida alrededor de un planteamiento conciliador que mantuviera a Podemos como fuerza preponderante de la izquierda alternativa al PSOE. Iglesias y Montero, en cambio, abogaron por el choque contra Errejón. Los morados ganaron el pulso en las elecciones generales de 2019, pero perdieron mucho peso territorial en otros territorios como Madrid, donde los errejonistas se impusieron. En ese embrollo, Bustinduy era considerado un miembro de la corriente errejonista, así que, a pesar de haber ganado las primarias, con un apoyo de más del 70% de los votos, dijo que prefería dar un paso a un lado. O sea, para que veáis. Y luego hablaban de democracia. Sea como fuere, Bustinduy casi desapareció de la política. Según algunos de sus excompañeros, se trasladó al extranjero para seguir con las labores universitarias y de investigación. Sospechas de Podemos, la presencia de Bustinduy en aquellos encuentros se interpretó en Podemos como la demostración de su acercamiento a Yolanda Díaz, en el mismo momento en el que otros exdirigentes del partido estaban haciendo lo mismo, como Lander Martínez, quien se encargó de la preparación de los actos públicos de Díaz en los diferentes territorios. El regreso de Bustinduy no se ha limitado a la construcción y promoción de Sumar, sino que ahora ha sido elegido por Yolanda Díaz como ministro en el departamento de Yone Belarra. El economista madrileño, sin embargo, decidió dar un paso a un lado tras asumir que Podemos, hablando de Nacho Álvarez, partido en el que ocupó un cargo directivo hasta hace poco, culpara a Díaz de ignorar su preferencia por Irene Montero. Podemos insistía en que su elección era Irene Montero, pero Díaz ha preferido ignorar esa exigencia. Y ahora toca hablar de Bildu. Bildu quiere aplicar el lawfare a la Guardia Civil y perseguirla por su labor contra ETA en el País Vasco y Navarra. Y recordad que el PSOE necesita el apoyo de Bildu. También se habla de una moción de censura en Pamplona para que gobierne PSOE con Bildu. Bildu busca la manera de justificar que los etarras sean incluidos en la amnistía. Bildu ha influido de forma decisiva en la ley de amnistía. Párrafos enteros de esa norma son aprovechables por los proetarras para exigir una ampliación de la norma, de forma que también se pueda aplicar en una segunda fase a los miembros de ETA, tal y como ha publicado Libertad Digital. Bildu quiere más y no se contenta con eso. También el término lawfare ha sido exigido por Arnaldo Otegi porque quiere usarlo para perseguir a la Guardia Civil por su labor contra ETA. Bildu exigió a Pedro Sánchez minutos antes de la votación de investidura y como condición insalvable para dar y mantener el apoyo al PSOE de la Moncloa, todo un cheque en blanco a mayor gloria de la ruptura de España y del orden constitucional. El pacto encapuchado, como ya lo ha llamado Feijóo, este acuerdo, incluye puntos como el derecho a decidir, Euskal Herria Nación y, muy importante para los proetarras, la aceptación del polémico e inconstitucional lawfare por pretendidas torturas de la Guardia Civil a etarras. Bildu se encuentra de hecho en plena ofensiva para justificar esas supuestas torturas del Estado español en País Vasco. Se trata de un paso para justificar que los etarras sean incluidos en la amnistía. Pues esto es un enorme bofetón a las víctimas del terrorismo de ETA, pero sobre todo es un bofetón a los guardias civiles, policías nacionales, ertzainas, fiscales, jueces que consagraron toda su trayectoria amenazados, ellos y su entorno familiar, a la lucha contra la banda terrorista ETA. El primero fue la redacción a medida de la Ley de Memoria Democrática con un periodo ampliado para absorber la etapa de los GAL, y el segundo, el que ahora impulsan desde Bildu, pasa por la creación de supuestas pruebas de unas teóricas torturas policiales no condenadas por la justicia. Bildu saca pecho de un informe que relata violaciones a mujeres y hombres por parte de policías y describe torturas de agentes de Policía Nacional y autonómicos, y todo ello, según los de Otegi, debería dibujar un escenario de lawfare, guerra sucia legal y judicial, con el que actuar no solo para amnistiar a los etarras, sino para cargar contra la Guardia Civil. Pues es lo que tenemos, que el Estado persigue a los que hacen cumplir la ley para proteger a quienes no ya es que la incumplan, es que directamente mataban. Bildu necesita generar un clima con el que justificar que País Vasco ha vivido durante la etapa democrática una ocupación y que por lo tanto sus etarras también se puedan acoger a la amnistía. Y para ello Bildu piensa utilizar lo que haga falta para que se acelere la catalogación como torturadores de policías destinados o propios de esta comunidad, de modo que los miembros de la banda asesina se puedan acoger a la deslegitimación de las acciones judiciales, policiales y estatales. La Benemérita fue la responsable de buena parte de las acciones que descabezaron a la banda asesina. Pero todo eso ya
De nada sirve, por ejemplo, pensad que Miguel Ángel Blanco fue asesinado por la banda terrorista ETA porque el gobierno se negó a ceder al chantaje de ETA. Y ahora, sin pegar un solo tiro, están consiguiendo todo lo que quieren. Con lo cual, ese sacrificio no valió para nada. Porque luego por la vía de la extorsión a Sánchez han conseguido lo mismo. Es que es tremendo. Daos cuenta de la traición tan grande que está cometiendo Pedro Sánchez. Ahora toca hablar de cómo Sánchez va a intentar lavar su imagen después de tantas pitadas y tantos insultos cada vez que pisa la calle. Pedro Sánchez monta un gran mitin del PSOE para romper su imagen de contestación en la calle. El secretario general de los socialistas fleta autobuses desde todas las federaciones de España para abarrotar la Feria de Madrid. Pedro Sánchez tiene fiesta este domingo. El presidente del gobierno protagoniza a las 12 un gran mitin del PSOE en la Feria de Madrid para romper la imagen de contestación de la calle que se ha procurado tras la ley de amnistía a los independentistas del procés. El partido lleva desde la semana pasada, cuando Sánchez logró la investidura, hablando de hacer un acto, según explican fuentes socialistas. El secretario general del PSOE ha fletado autobuses desde todas las federaciones de España. Oye, ¿esto quién lo ha pagado? ¿Quién lo ha pagado estos autobuses? ¿Para qué pregunto, no? IFEMA cuenta con 200.000 metros cuadrados de espacios repartidos en 12 pabellones y 5 espacios al aire libre con aforos que comprenden desde 5.000 hasta 35.000 asistentes. No obstante, el partido pretende congregar 10.000 simpatizantes socialistas. El número de invitados, a quienes se paga desayuno, almuerzo y cena, es toda una declaración de intenciones. El presidente, que lamenta la crispación que, según él, se ha instalado en la sociedad por el discurso de PP y Vox, no porque él esté haciendo la amnistía, no, que va. Busca un golpe de efecto tras más de 20 días de acoso a la sede federal y de varias protestas semanales contra las medidas de gracia convocadas por los populares. De hecho, el partido explica que Sánchez quiere ensalzar la labor de la Casa del Pueblo y agradecer a la militancia su compromiso con el pacto con Sumar y los independentistas. Bueno, que tiene, en resumidas cuentas, que tiene que pagarles el autobús, el desayuno, la comida y la cena para que vaya alguien. Como no lleve, ya imagino que van a buscar a todos los sin techo que pillen por ahí. Les darán un bocata de chopez y a figurar. Toca hablar ahora de la nueva ministra de Igualdad y luego veremos algunas cuestiones de política internacional relacionadas con las cagadas de Sánchez en Oriente Próximo. Ana Redondo llama a la unidad del feminismo. Es una lucha compartida, una lucha compleja en la que no sobra nadie, todas somos necesarias, todas las personas somos imprescindibles en esta lucha. Hoy no se ha puesto pendientes de plumas, pero qué decepción tan grande, por Dios. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apostado este sábado por recuperar la unidad entre las distintas sensibilidades. Una petición que pretende acabar con los 2 años de choques constantes dentro del movimiento por las leyes estrella y polémicas de Irene Montero. Antes de colocarse en primera fila en la manifestación, organizada por el Foro de Madrid contra la violencia de las mujeres y el Consejo de Mujeres, a la que asisten numerosas ministras, la nueva titular de Igualdad ha apostado por el respeto y el diálogo. Es una lucha compartida, una lucha compleja. Mi primer mensaje es apelar a la unidad, da lo mismo donde nos manifestemos. Para la ministra, España es un país feminista y cuenta con un gobierno feminista. Sí, tiene razón, España es una charocracia. Lamentablemente. En España pocas cosas mueven más dinero y voluntades que el feminismo. El feminismo, que es puro odio al varón. El feminismo no es buscar la igualdad. A mí me hace gracia cuando llega alguien: yo soy feminista clásico. Yo soy feminista liberal. Yo soy feminista de los de antes, del verdadero feminismo, porque lo de ahora son feminazis. Tú eres un tonto. Tú investiga lo que es el feminismo desde el origen. Cuando ponían bombas y regalaban plumas de gallina, les lanzaban plumas de gallina a los hombres que no querían ir a luchar a la Primera Guerra Mundial. O cómo buscaban cerrar los puticlubs o fomentar la ley seca para que los maridos estuvieran todo el rato en casa encerrados. Buscad lo que era el feminismo en origen. El feminismo siempre ha sido esto. La gente se da cuenta que ahora que el feminismo hace barbaridades, hay una agenda de blanqueamiento de sus actividades. Pero no se les ocurre pensar que esa misma agenda de blanqueamiento no existía antes. El feminismo es puro odio al varón desde su mismo planteamiento. Cuando tú empleas la palabra machismo, macho, para definir el sexismo, y la palabra feminismo, femenino, hembra, para decir la lucha contra el sexismo, ya estás metiendo toda la carga contra el hombre. Pero es que además, si tú te vas a la definición más aceptada de feminismo, te dice: feminismo, movimiento político y social que busca equiparar a la mujer con el hombre en los ámbitos donde ella es desfavorecida. Es decir, que en los ámbitos donde ella es privilegiada y en los ámbitos donde el discriminado es el varón, el feminismo no actúa. Y por lo tanto el feminismo no puede ser igualdad. Porque solo actúa donde la mujer está en una situación desfavorable.
Así que no, el feminismo siempre ha sido malo. Que ahora estén más echadas al monte y tal, bueno, todo tiempo pasado fue mejor, que se suele decir. A su lado, la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, que ha subrayado la necesidad de que la extrema derecha abandone nuestras instituciones para que no entorpezca la lucha contra la violencia machista. El problema es que dar por sentado que toda la violencia que sufre una mujer es por el hecho de ser mujer es un análisis muy torpe que te impide ahondar en las verdaderas causas y ayudar de verdad a las mujeres. Porque la inmensa mayoría de los casos de violencia que sufre una mujer no son por machismo. Política internacional. Mónica Hohlmeier acusa a España de alimentar la sospecha de que hay algo que ocultar sobre los fondos europeos. En declaraciones exclusivas a la noche de Radio, la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario pide adoptar las medidas necesarias. 14 de diciembre de 2021, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una periodista pregunta por primera vez al gobierno por el dato real del dinero de los fondos europeos que ha llegado a las empresas españolas, es decir, qué cantidad de esos fondos recibidos se ha ejecutado de verdad. Hasta el momento, el único dato existente era el que aparecía en la intervención general de la Administración del Estado y solo registraba 104 millones. El gobierno no contestó entonces a la pregunta y se escudó en que los datos iban cambiando día a día. Ah, qué bien, ¿no? No obstante, desde el Ejecutivo se dijo que la cifra concreta se iba a proporcionar en las próximas semanas. Han pasado más de 100 semanas desde entonces. No, esto es alucinante, ¿eh? Creo que era la cantidad que nos encontraba, creo que eran 80.000 millones de euros. 80.000 millones de euros. La deuda que le vamos a pagar a Cataluña son 15.000 millones. Fijar las pensiones, indexar las pensiones al IPC, 10.000 millones. El Ministerio de Igualdad, 500 millones, más de 500. Y resulta que aquí desaparecen 80.000 millones de euros. Nadie hace preguntas. Nadie da explicaciones, nadie da respuestas. 80.000 millones de euros, para que os hagáis cargo, el PIB nacional es de 1 billón de euros. Así que esto es una cantidad de casi una décima parte de... Es que es una locura, ¿eh? Ese dinero no se sabe dónde está. El 15 de octubre tenían que haber mandado un documento, un pliego, a Bruselas con el dónde está ese dinero. Estamos a 25 de noviembre, es decir, han pasado un mes y 10 días. No se sabe dónde está ese dinero. Nadie pregunta nada. Pues bien, lo normal. Es imposible seguir el rastro de los fondos hasta el beneficiario final. No sabemos ni qué región lo ha recibido, ni cómo, ni el destino. Fue lo último que dijo Hohlmeier antes de abandonar nuestro país. Y ahora toca hablar de las liadas que está haciendo su reverendísima hermosidad Pedro Sánchez, el guapérrimo, el magnánimo, primero de su nombre, dictador de España, amado en todas partes, menos en la calle, donde la buchean. Vamos a hablar de lo que está liando aquí el mangarrián este por Oriente Próximo. Pedro Sánchez incendia las relaciones de España y de la Unión Europea con Israel. El presidente del gobierno culmina su gira por Oriente Próximo provocando una crisis diplomática. Oye, está bien, ¿no? Lo único que tenía que hacer Figurín era figurar, que eso se le da bien, ir allí, hacerse 4 fotos y volver. Era muy sencillo. Hasta Yolanda Díaz lo hubiese hecho bien. Era una tarea que un niño de 4 años la podía haber hecho. De hecho, por eso le han puesto un chaleco antibalas de niño de 4 años. Pero resulta que algo que era muy fácil, ir a hacerse una foto con el Sisi, que es el de Egipto, hacerse una foto con Netanyahu, dar un paseo por ahí, comer algo típico de la zona y volver. No era más. No era complicado. Pero no, tenía que abrir su inmensa bocaza y hacernos quedar en ridículo, no y a todos los españoles, que ya estamos acostumbrados, a toda la Unión Europea. Pues bien, ¿no? Lo normal. Pedro Sánchez incendió este viernes las relaciones de España y de la Unión Europea con Israel. El presidente del gobierno, el dictador del gobierno que ha estado de gira por la zona junto al primer ministro belga, desató la ira del ejecutivo israelí por reprochar ante el primer ministro Netanyahu la respuesta militar que Tel Aviv está dando al atentado terrorista perpetrado por Hamas, en el que murieron 1.200 personas. El dictador español dijo a Netanyahu que la cifra de muertos palestinos, 14.000, provocada en la franja de Gaza por la respuesta armada israelí, es insoportable. El titular español de Exteriores, Manuel Álvarez, tildó las declaraciones de Cohen, el ministro de Exteriores. De todas formas, esto lo tenéis bien explicado en un vídeo que es este de aquí, que pone Cállate. Sánchez mete a España en un conflicto internacional.
Echadle un ojo porque ahí tenéis las declaraciones tal cual. Tanto las de Netanyahu como las de Sánchez. Dobladas por mí, además. Y esto de Álvarez también lo tengo recogido. Son especialmente graves porque se trata del presidente del gobierno que representa la presidencia de la Unión Europea. No, es un dictador que tiene un gobierno ilegítimo y ilegal. Punto, ya está. No vengas aquí a blanquear a tu amo. Es un dictador que está en el mando porque es un golpista y porque ha pasado por encima del poder judicial y del ordenamiento jurídico para hacer un favor a políticos corruptos para que le perpetúen en el poder. Y eso le hace cómplice de todo lo que está ocurriendo. No digas que tu jefe es un dictador porque lo es y tú eres parte del gobierno de un dictador, señor Álvarez. Ya está. Sois golpistas. Vuestro gobierno es ilegítimo. Y el único reconocimiento que os hacemos es el que os otorga tener el monopolio de la violencia como demostráis cada noche en Ferraz, donde salís a pegar a la gente. Ese es el único poder que os concedemos. Pero ya está. No reconocemos vuestra legitimidad porque sois unos golpistas. El primer ministro belga también salió al paso. Pero el incendio está descontrolado. La Unión Europea no se ha posicionado al respecto aún, la Comisión guarda un calculado silencio y en España comienzan a aflorar las críticas al presidente por enfadar a Israel. Fuentes populares rematan: viajar a Israel para ofender a Israel es lo contrario de la diplomacia, ir invitando a casa de un aliado para ofenderle es la peor carta de presentación de España. Primero con Argelia y ahora con Israel. Sánchez deshace amigos para nuestro país. Es un imprudente en política exterior, no debería dificultar así el consenso europeo, de la Unión Europea y con la OTAN, y el consenso en la política exterior española. Y ahora toca ver qué ha dicho Abascal. Abascal censura que Sánchez trate de dar lecciones a Israel. Él ha conseguido el poder comprando el voto de los amigos de Hamás. Bueno, de hecho él es un amigo de Hamás, como veremos finalmente. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado al presidente del gobierno dictador Pedro Sánchez por abrir la puerta a que España pueda reconocer de forma unilateral a Palestina si otros socios europeos no apuestan por un reconocimiento coordinado. Para Abascal, el jefe del Ejecutivo tiene la desvergüenza de tratar de dar lecciones a Israel después de que hayan sufrido el atentado más cruel y abyecto de la historia. Este es el presidente ilegal que ha conseguido el poder comprando el voto de los amigos de Hamás y demás ralea y que ya siempre está del lado del terrorismo y del golpismo. En este contexto, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha manifestado que Sánchez ya es conocido por todo el mundo por ser alguien ansioso de poder que se enemista con los aliados y se alía con los enemigos, siempre del peor lado de la historia, dentro y fuera de nuestras fronteras. Y, finalmente, los terroristas de Hamás agradecen a Pedro Sánchez su postura sobre la guerra en Oriente Próximo. Bien, ¿no? Perfecto. Los terroristas de Hamás han valorado positivamente la postura clara y audaz del presidente del gobierno. Oye, Sánchez, ¿por qué no te vas a hacerte amigo también de los talibán de Afganistán? Y del régimen de Norcorea. Yo qué sé. Y echa al embajador de Estados Unidos, de España, ya puestos. Es que daos cuenta del papelón que estamos haciendo por tener al inútil, al tonto a las tres que ha llegado como ha llegado al poder, en la Moncloa. Nos está metiendo en problema tras problema y tiro porque me toca. Problemas económicos, problemas internacionales, problemas de respeto a los poderes públicos y de la credibilidad de los mismos, problemas de valores, problemas morales, problemas a cualquier nivel. Es un puñetero peligro. Y la gente pendiente de los de Podemos o los de Sumar. El problema es el PSOE. Y especialmente el problema es Pedro Sánchez. Daos cuenta en el papelón que estamos haciendo, porque aquí en España, bueno, hacemos el ridículo, pero ya estamos hasta acostumbrados. Pero a nivel internacional, ¿qué papel estamos haciendo? Por favor. Los terroristas de Hamás han valorado positivamente la postura clara y audaz de Pedro Sánchez. Así ha emitido un comunicado difundido en redes sociales en el que elogia el anuncio de Sánchez del posible reconocimiento unilateral a Palestina. Sánchez y De Croo han realizado una visita conjunta a Oriente Próximo que les ha llevado a reunirse con las principales autoridades de la región. Las declaraciones de Sánchez y De Croo nos sentaron bien a Israel. Y ahora toca hablar de economía con el agujero que ha dejado. Es que ya digo que estos son un peligro. Pero un peligro tremendo. Vais a ver el estado de la seguridad social. Sánchez tira de créditos extra para tapar los agujeros en pensiones y protección familiar de seguridad social. Dicen que pagamos impuestos para pagar la sanidad, la educación y las pensiones, ¿no? Pues resulta que no hay dinero para las pensiones ya.
Que la hucha de las pensiones este sinvergüenza se la ha cargado. Ya no hay dinero para pagar a los jubilados. Como hay agujeros, el Estado parchea con dinero de los contribuyentes, pero bajo la forma oficial de impuestos en vez de cotizaciones sociales. Miradle qué guapo. Mira, él feliz. Es que si estuviese todo ardiendo, él seguiría posando así. Un tío que cada 2x3 va a inyectarse Botox en la cara para taparse. Es que esa es la preocupación de Sánchez. Verse guapo. Imaginad esta misma imagen, todo ardiendo y el tío seguiría posando para la foto. Porque lo único que le importa es figurar y salir guapo en la foto. Eso es lo único que le importa. Habráse visto semejante personajazo y que haya llegado al poder. Este tío que es una calamidad, que es una desgracia para nuestro país. Una auténtica desgracia para nuestro país es este señor. El gobierno dictatorial de Pedro Sánchez ha tenido que darse prisa en tapar boquetes, con una seguridad social que ha más que triplicado su deuda en la última etapa del gobierno del PSOE, supera ya los 106.000 millones de deuda. El Ejecutivo Socialista y Comunista ha comenzado a parchear con una lluvia de millones los boquetes detectados en el pago previsto de las prestaciones. Solo en una semana se ha autorizado aplicaciones de fondo de contingencia por 240 millones de euros para poder pagar las pensiones de las clases pasivas y otros 309 millones más para las prestaciones no contributivas en materia de asistencia familiar. Primero, un acuerdo por el que se autorizaba la aplicación del fondo de contingencia para financiar el déficit previsto para el pago de pensiones de clases pasivas por un importe de 240 millones de euros. Y acto seguido, un segundo acuerdo por el que se autoriza la aplicación del fondo de contingencia por otro importe de 309 millones más, y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ha llegado la lluvia de créditos extraordinarios porque la Seguridad Social no da más de sí. Las prestaciones familiares y su financiación están reguladas en los artículos 109 y 351 a 362 del Real Decreto Legislativo 8/2015 del 30 de octubre. Y luego te viene gente diciendo por lo menos no gobierna la derecha. Fijaos que gobierna igual, que gobierna la extrema derecha catalana, pero bueno. Daos cuenta de la ruina, del tamaño de la ruina económica que supone tener a esta plaga de langostas en el poder. Que por donde pasan no crece ni la hierba, que son como el caballo de Atila. El daño que nos están haciendo a todos los niveles. Que no va a haber dinero ni para los jubilados, que han cotizado toda la vida. Es que es una cosa increíble. Y lo peor de todo, que en algún momento este mamarracho se va a marchar de la Moncloa, en algún momento se tendrá que ir, y el gobierno que entre va a tener que recortar de todas partes, va a tener que recortar hasta en la cosa más inesperada, y saldrán estos mismos que nos han arruinado, encabezando las manifestaciones con pancartas. Y volverán, porque los españoles somos tontos del culo. Y volverán. El problema es que estos que nos han traído esta ruina, cuando se intenten arreglar las cuentas, van a salir a protestar, porque es lo que ellos hacen. En fin, muchísimas gracias a todos por verme y nos veremos mañana.